Hace poco me encontré frente al escenario de una mudanza familiar. No sé si alguna vez te pasó eso de ver una vida resumida a un montón de cajas. Es una imagen que te confronta, te obliga a mirar de frente el peso de todo lo que acumulamos y a veces cosas que no cumplen un propósito claro en nuestras vidas. Esta situación me hizo pensar en la dificultad que tenemos para soltar cuando rodeamos nuestras pasiones de ese ruido cognitivo que termina silenciando la esencia, lo que nos lleva a que los objetos empiecen a pesar mucho más que nuestra historia y por lo tanto ese afán de poseer, comprar y conservar nos lleva a perdernos del simple placer de habitar el proceso. Esta mudanza me recordó una experiencia que yo viví con los libros cuando me tocó a mí mudarlos, ya que hubo una época en la que mi pasión por la lectura fue mutando en una necesidad de acumulación y consumo. Perdí el para qué y se fue poco a poco desdibujando mi pasión por el proceso de la lectura, convirtiéndose en una adoración más bien estética y llevándome a un bloqueo lector. Bienvenidos, bienvenidas. Soy Roberta Márquez, psicóloga clínica, analista y operadora bursátil, y esto es Psique Fibonacci, un podcast de salud mental, crecimiento personal y psicología financiera. Hoy vamos a analizar críticamente la creencia de que nuestra identidad es equivalente a nuestro patrimonio. Esta idea que reproduce la inercia de acumular bienes para intentar llenar un vacío que es más bien emocional o tratar de compensar algún tipo de fragilidad en nuestra vida. En esta exploración vamos a profundizar sobre la ansiedad por el control y cómo proyectamos nuestra necesidad de seguridad en lo material. En un entorno tan volátil y centrado en las apariencias, lo performativo, las autoexigencias se vuelven insostenibles. El objetivo de hoy es entender qué es lo que hay detrás de la urgencia por tener, cuando en realidad lo que estamos buscando es calma y flexibilidad. Al respecto, hay un principio, atribuido a la tradición hermética, conocido como el principio de vibración, que nos va a ayudar a entender esto de otra forma. Básicamente este principio dice que nada permanece estático, que todo se mueve, que todo vibra. Y el dinero se rige por esa misma lógica de fluidez. Es más, la raíz de la palabra inglesa currency, que significa moneda o divisa, proviene del latín currere, que significa fluir, y comparte el origen con el término current, corriente. Esta relación implica que hay una utilidad del dinero que depende directamente de su movimiento. Si al dinero o los activos los dejamos estancados, terminan pesándonos. Si permitimos que su contenido fluya en nosotros, nos terminan transformando. Dicho de otra manera, y desde una perspectiva más funcional, el capital es considerado un vector de la energía económica. Cuando circula, cumple la función de ordenar, facilitar o conectar procesos. Si se detiene, pierde su capacidad operativa y genera rigidez ante los cambios que se presenten en los entornos en los cuales habitamos. Para poder entender esto mejor, vamos a profundizar en la concepción de capital, particularmente de la mano del sociólogo Pierre Bourdieu, que analizó la reproducción de las desigualdades y situó el valor de los bienes en las relaciones que se establecen dentro de un campo social, lo que significa que el capital integra diversidad de recursos que organizan tanto las posiciones o el estatus social como las posibilidades de la vida. Él identificó 4 formas de capital que operan en relación constante: el capital económico, el capital social, el capital simbólico y el capital cultural, habiendo a su vez 3 tipos de capital cultural. Pero empecemos con el capital económico. Esta es la forma más visible y más cuantificable de la riqueza. Corresponde al dinero, al ahorro, los bienes, propiedades, activos financieros. El capital económico se mueve en un registro de lo externo, es algo que se posee, no es algo que se es. Pero si vamos más allá,
Desde la economía política sabemos que el dinero no tiene un único valor. Puede pensarse en términos de valor uso, lo que el dinero nos permite hacer, o sea, su utilidad práctica, pero también puede pensarse como valor de cambio, o sea, lo que representa en el mercado, cuánto capital o valor se tiene al tradear ese objeto. Y también de valor simbólico o de signo, lo que significa que comunica algo sobre quiénes somos o quiénes creemos ser. Es en este último registro que el dinero o el objeto comprado con ese dinero deja de ser un medio y pasa a funcionar de alguna forma como un marcador de identidad o de pertenencia. El conflicto que podemos tener a un nivel psíquico surge cuando este valor simbólico del dinero, ya sea de activo o de un objeto, termina predominando, ya que si la seguridad personal termina dependiendo de lo que este capital representa para nosotros, las variaciones económicas que puede haber se perciben como una amenaza directa a nuestra identidad. Y en esta instancia lo que sucede es que el mercado o la situación económica deja de funcionar como un espacio de intercambio y se termina utilizando para medir la valía individual, lo que lleva a que el dinero, el capital o los objetos terminen operando al servicio de nuestro ego. Entendido así, el capital económico cumple una función del tipo instrumental, ya que habilita, facilita, ordena posibilidades, pero su utilidad depende de la capacidad que tenga para transformarse y vincularse en otras dimensiones de la vida. Entendido así, el capital económico no debería pensarse como un fin en sí mismo, sino como un recurso que funciona de base como medio para sostener otras formas de capital. Y eso nos lleva a la segunda forma de capital de la que hablaba Bourdieu, que es el capital social. Se refiere al conjunto de relaciones que una persona puede movilizar, o sea, poner en funcionamiento, en función de la confianza, el reconocimiento y la pertenencia que tiene en un espacio social determinado. Esto opera como resultado de las interacciones y los vínculos en las diferentes dimensiones o sistemas. Estas dimensiones o sistemas, no voy a profundizar demasiado, pero sí para que se entienda, son el microsistema, que es nuestro entorno más inmediato, como la familia, el trabajo, la universidad o el grupo de amigos, el mesosistema, que consiste en la interacción entre esos microsistemas, y el macrosistema, que es el nivel más externo que contiene los valores culturales, las leyes, las costumbres, etc., y que terminan influyendo en todo lo anterior. Por lo tanto, el capital social no es algo espontáneo, ya que requiere inversión, mantenimiento y sobre todo reciprocidad. Se construye a partir de la presencia, la coherencia y la reputación dentro de un grupo o una comunidad en interacción constante. Su valor no está en la cantidad, sino en su solidez. Por ejemplo, las oportunidades económicas y profesionales rara vez circulan de manera abstracta. Llegan medidas por personas que habilitan, recomiendan o confían. Y en ese sentido, el dinero en sí nunca circula solo. Siempre lo hace a través de las relaciones sociales. Aparte de esto, el capital social cumple una función de sostén frente a la incertidumbre. Saber que se pertenece a una red confiable, por ejemplo, reduce el costo subjetivo del riesgo y amplía el margen de acción. No reemplaza el capital económico, pero lo amortigua o lo potencia cuando existe una articulación entre ambos. El tercer tipo de capital del que habla Bourdieu es el cultural. Este explica cómo el conocimiento, las habilidades y las disposiciones determinan la posibilidad de acción. Este capital cultural se presenta en tres estados: objetivado, institucionalizado e incorporado. El capital cultural objetivado comprende los bienes materiales como libros, obras de arte o instrumentos de inversión. La posesión de estos objetos es independiente de su apropiación.
Por ejemplo, tener una biblioteca es una situación muy distinta a haber incorporado el conocimiento que contienen esos libros. El capital cultural institucionalizado incluye títulos, diplomas y credenciales que funcionan como un reconocimiento social. Permiten el acceso a determinados espacios, aunque la certificación en sí es independiente de la competencia personal, el criterio o la autonomía real de la persona. Y por otro lado tenemos el capital cultural incorporado, que bueno, es más fácil de entender, ¿no? Es el conocimiento que se transforma en una disposición estable, por ejemplo, formas de percibir el mundo, de pensar y de actuar que están integradas a nuestra personalidad. Este conjunto de disposiciones, Bourdieu lo denomina hábitus, y es una manera de estar en el mundo que va mucho más allá de la información que hemos acumulado, ya que el hábitus se ejerce en interacción con el medio y acompaña a la persona organizando su capacidad de análisis, de aprendizaje y las respuestas ante la incertidumbre, entre otras cosas. Es por esto que al estar incorporado a nuestra personalidad, el hábitus funciona como un recurso que permanece, incluso ante la pérdida de bienes materiales o cualquier otra situación de cambio en nuestra vida. Es justamente por esa razón que invertir capital económico en capital cultural incorporado consiste en desarrollar procesos de formación, práctica y reflexión para adquirir competencias reales. Esta forma de riqueza es estable ante la volatilidad externa y su valor reside en lo que hemos incorporado y no en la propiedad de objeto o de títulos. Y por último, la cuarta forma de capital de la que nos habla Bourdieu es el simbólico, y se refiere al prestigio, la autoridad y el reconocimiento social que recibimos cuando otros consideran legítimos nuestros recursos o nuestra trayectoria. Y este capital tampoco es un capital independiente, ya que es el efecto y resultado de cómo el capital económico, cultural o social es percibido y reconocido dentro de un determinado campo social. Este capital simbólico se construye en el tiempo. Depende de la coherencia entre lo que una persona hace, sostiene y representa socialmente. Por eso funciona como una forma de crédito social. Habilita confianza previa e incluso antes de que se presenten pruebas concretas. Pero es importante no confundir el capital simbólico con la exhibición de estatus. La visibilidad, la estética o el consumo pueden simular prestigio, pero no lo sostienen. Cuando el reconocimiento no está respaldado por competencias, consistencia o trayectoria, se termina volviendo frágil y reversible. Es por eso que el capital simbólico opera como una síntesis que condensa historia, reputación y legitimidad. No se puede comprar ni tampoco tiene atajos. Se acumula lentamente y cuando existe hace que la palabra de una persona tenga peso propio dentro de su comunidad o su grupo y campo de acción. Y esto nos lleva al valor de lo que quiero que te lleves hoy después de escuchar este episodio. Y es la idea de la conversión de capitales. Dado que la riqueza no es algo estático que pueda guardarse bajo el colchón para que se oxide, sino que consiste en el arte de vivir bien y saber cuándo mover el valor de un bolsillo al otro con precisión. Ser inversionista no consiste solamente en mover activos, sino en invertir en los diferentes tipos de capital de una forma estratégica. Usás el capital económico para formarte, o sea, capital cultural. Ese conocimiento lo aplicás, por ejemplo, para ayudar a otros o brindar un servicio y generar confianza, capital social, y esa confianza te da una reputación, o sea, capital simbólico, que eventualmente te devuelve cierta tranquilidad económica. Es un ciclo vital, un sistema de vasos comunicantes y conectados, ya que si el dinero no se termina convirtiendo en cultura o en vínculos, es solo papel estancado que termina pesando más de lo que realmente vale. Y lo terminamos cargando como un peso muerto. Y al respecto, no puedo no hacer una crítica social y política en cierta forma sobre lo importante que es el acceso al capital cultural, como lo son los servicios de educación en el cual también entra la psicoeducación.
Siendo tan prioritario para los individuos el acceso a los diferentes tipos de capital, es curioso el curso que están tomando las sociedades globalizadas. Al respecto, la angustia ontológica aparece cuando esta rueda de movimientos de capitales se traba por el miedo o por la vanidad o por la imposibilidad de acceder a estos capitales. Hay personas millonarias en lo económico, pero que viven en una indigencia absoluta en el capital social o cultural. Son pobres con plata, diríamos, atrapados en una performance que reproduce el constante éxito, pero que no pueden disfrutar porque no tienen el hábitus necesario para poder habitar su propia vida. Tienen un pánico atroz porque saben que si la cifra externa termina desapareciendo, se terminan quedando vacíos y no saben ni quiénes son sin su saldo bancario o sus objetos materiales. Es por esto que tenemos que reivindicar el valor de la libertad no como una ausencia de deuda, sino como la agilidad para poder transmutar nuestro valor, construyendo los recursos internos para construir, a su vez, sentido, independientemente de las tormentas que puedan azotarnos en el afuera. Es por esto que la estética de una vida afortunada no se puede solamente comprar o meter en una caja para mudarla. Se va construyendo en nuestra psique, puliendo el capital incorporado que es nuestra identidad. Ver esas cajas apiladas hace unos días terminó siendo un disparador que me permitió terminar de dar sentido al por qué hace años decidí desprenderme de mi propia biblioteca. Entendí que, en aquel momento, poseer esos libros no significaba necesariamente haber incorporado su valor. Era capital cultural pero en estado objetivado, que todavía no se había traducido a una herramienta operativa. Comprendí que la verdadera arquitectura de la ansiedad financiera, por ejemplo, reside justamente en ese punto, en la creencia de que poseer el soporte material equivale a dominar el recurso, cuando la riqueza real es siempre una disposición interna. Es por esto que sanar la relación con el dinero requiere aceptar que la seguridad no reside ni en la acumulación, ni en el objeto en sí, sino en la circulación. Si nada está quieto, el capital estancado es una contradicción al principio de fluidez, y solo revela el miedo a no saber operar sin este soporte. La reparación ocurre al poner en marcha la conversión de Bourdieu y transmutar el dinero en conocimiento, el saber en vínculos y los vínculos en reputación. De este modo ganamos autonomía financiera y cuando el valor deja de ser un objeto externo se vuelve una disposición interna para responder a la vida. Trabajemos para que la riqueza no sea el peso de lo que acumulamos, sino la ligereza de saber transformar lo que tenemos en lo que somos. Hasta acá llegamos por hoy. Te deseo de corazón que cada proceso de cambio que inicies o transites lo puedas hacer desde la autocompasión. Que ella te permita reconocer tus contradicciones, tus límites y tus condiciones sin culpa. Que la responsabilidad te impulse a transformar lo que quieres cambiar y que la autonomía te permita la libertad para decidir desde tu conciencia y que la serenidad sostenga el proceso a tu propio ritmo. En la descripción de este episodio encontrarás mis redes para seguir acompañando este camino. Gracias por tu escucha. Este podcast no tiene sentido si no toca, aunque sea un poco, la historia de alguien más.